Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un foro más de la integración cultural y académica que organizamos en conjunto la Universidad Uniagraria de Colombia, la Fundación Universitaria eh, del área andina, también de Colombia, y el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, que nos dejará muchas dudas y dolores también. Quiero saludar a mi querido amigo y colega, el doctor Wilman Díaz. ¿Cómo estás, doctor? Mido, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, queremos verte. Manifiéstate. Eh, ¿Cómo te ha ido? Todo súper bien, Mido. Aquí muy contento de procesar este espacio en nuestra cuarta versión. Sí, ya cumplimos prácticamente un mes de programas y hemos elegido un tema también que consideramos muy importante, sobre todo para reflexionar eh, quiénes somos, qué ha pasado con la historia, qué sucedió realmente y cuáles fueron las consecuencias de este llamado encuentro o descubrimiento de América. Y hoy tenemos un invitado muy especial para que nos hable sobre los alcances de la colonización en América, holocausto, de voces que no se escucharon, las voces que no se escucharon y yo diría que no se siguen escuchando. ¿Nos quieres presentar a nuestro invitado, por favor, doctor Whitman? Claro que sí, señor. Para nosotros es todo un honor abrir este espacio para el profesor, abogado Erickson Pechené. Quiero que pues él nos comente un poco de su historia, de sus vínculos originarios y qué placer tenerte aquí, querido compañero. Vale, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Erickson Pechené Benachí. Yo soy indígena del Cauca, de Colombia, zona Tierra Adentro, abogado de profesión, especialista en Derecho Constitucional y bueno, también egresado de la Universidad Agraria de Colombia. Efectivamente, pues mi mayor parte de la experiencia académica y justamente laboral también la he dedicado al ejercicio de las organizaciones y de los pueblos indígenas, pues del Cauca, en algunas articulaciones con algunos pueblos de Colombia, que permite entonces tener una visión sobre el tema en mención para el ejercicio del debate académico y el, de alguna manera, pues para el fortalecimiento de las comunidades indígenas. Entonces, estamos en total disposición. La idea es conversar. Efectivamente, daremos muchos elementos, pero también quedarán muchas inquietudes para seguir articulando estos ejercicios. Perfecto. Bueno, podríamos decir si este encuentro entre las poblaciones originarias de América y las europeas, eh, podríamos decir que fue un genocidio, un holocausto, o realmente qué fenómeno social podemos, por nuestra forma de describir actualmente la realidad, ¿no? Nosotros vemos que el genocidio pues es un crimen internacional, que la idea de que cualquiera de acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que puede ser la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integración físico-mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total y parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, separar por la fuerza de ese grupo a los niños con la idea de adoctrinarlos. ¿Cómo podríamos decir de las primeras consecuencias o el primer impacto que se da en América con la llegada de los europeos, mi querido profesor Edison?
Vale, profesor, muchísimas gracias. Claro, efectivamente, parte de la introducción de esta conversa nos lleva a ese ejercicio y es que con la llegada, pues, aquí hay un debate en términos académicos y efectivamente y en términos culturales, si hablar, pues, en últimas de conquista o de un tema de saqueo, ¿sí? Ese es un primer debate que podemos zanjar. Pero en el contexto histórico entendemos entonces que por allá en 1492, que es en términos de temporalidad, que pues llega la conquista española, y efectivamente parte de los primeros instrumentos jurídicos que hace la corona, pues básicamente es expedir lo que se conocen históricamente como las bulas alejandrinas, que esas bulas pues son expedidas por el Papa, que tienen básicamente un propósito de posesionar lo que denominaron pues el Nuevo Mundo, ¿sí? Lo que posteriormente se denominó América, y efectivamente a partir de esa, digamos, delimitación geográfica, pues nos lleva también a un asunto y es que empieza entonces la imposición, porque sí hay que hablarlo con con toda la categoría, un ejercicio de imposición, pues, religiosa del catolicismo y asimismo de la enseñanza del castellano, ¿sí? Entonces, ese es un primer antecedente fuerte porque pues básicamente el ejercicio de colonización nos va a llevar a esa dinámica que como consecuencia produce entonces pues la afectación de una dinámica cultural de los pueblos indígenas de ese contexto y en ese sentido entonces nos lleva a la imposición pues de aspectos culturales en un ejercicio de homogeneización también. Sí, Paralelo a ello, el antecedente seguido, pues que conocemos las famosas leyes de Burgos, ¿sí? Y en el derecho, los que hemos ejercido esta profesión, entendemos que el derecho lo que regula son conductas humanas, ¿sí? Al regular conductas humanas implica entonces que primero sucede el ejercicio social y luego el derecho las regula, ¿sí? Este antecedente para decir lo siguiente y es que, pues con las leyes de Burgos encontramos una serie de situaciones eh, preocupantes, ¿sí? Dejar también el comentario que en el debate académico un poco se ha podido fundamentar que las leyes de Burgos podían constituirse también como uno de los primeros códigos laborales, ¿sí? Escritos en América, pero paralelamente podemos identificar que hay vestigios de lo que hoy se denominan los derechos humanos, ¿sí? Pues, aunque pues todo el contexto que nosotros conocemos del origen de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial y todos esos aspectos que de alguna manera nos han traído en los últimos tiempos, pues cuando se hace este análisis histórico podemos encontrar que con las leyes de Burgos, pues también efectivamente hay unos vestigios de derechos humanos, el entendido que hoy los derechos humanos establece que se prohíben los tratos crueles e inhumanos. Las leyes de Burgos establece que los pueblos, que los indígenas, los indios básicamente, porque es el término que se usa, no deben ser usados como objeto de carga. ¿Qué implica eso? Por eso decía al inicio, entonces, como se está indicando que hay una prohibición, implica entonces que es una conducta que en su momento se estaba generando. Aquí hay unas figuras que luego tal vez nos dará el tiempo para conversar sobre el tema de la encomienda, sobre el tema de la mitad, que son figuras que la colonia empieza a implementar con varios propósitos. Uno de los propósitos, pues, tener mano de obra, ¿sí? Y para el ejercicio de la minería, para el ejercicio, digamos, de construcción de obras públicas, que son circunstancias entonces a las que los pueblos indígenas fueron de alguna manera, pues, sometidos y que estas leyes en principio lo que de alguna manera intentan es regular, ¿sí? Garantizar derechos a los pueblos indígenas, catalogándolos como que son hombres libres, ¿sí? Y como son hombres libres, como consecuencia se les puede evangelizar y es deber de los encomenderos, porque esa es la responsabilidad también del encomendero, o sea, se le da un grupo de indígenas para que los pueda administrar, ¿sí? Para tener mano de obra, pero como contraprestación debe ejercer la enseñanza el ejercicio de la enseñanza también del castellano. Por eso entonces el exterminio, ¿sí? De una identidad cultural y el exterminio de las lenguas indígenas que existieron pues en América. Ese sería, digamos, un contexto frente a la primera inquietud que se presenta
por parte del profesor Alfonso. Muy bien. Se podría hablar de no solamente de un genocidio o un holocausto, sino que algunos especialistas en estos hablan de un etnocidio, porque no solamente fue una ruptura humana, de vidas humanas, sino prácticamente fue imponer una cultura tras otra, venir a cambiar una cosmovisión, ya lo has mencionado, de carácter religioso, de carácter lingüístico, y es bien interesante porque parece mentira, pero a veces no le damos tanta importancia al lenguaje. El lenguaje permite, pues, describir la realidad de acuerdo con una forma de verla, e inclusive muchas veces en algunos idiomas no encontramos la traducción exacta de lo que significa esa palabra. ¿Qué podríamos decir en relación, por ejemplo, a la conquista, comparándolo, ¿verdad? La conquista que se hizo en España por 8 siglos por los árabes, que no cambiaron la religión de de las poblaciones de España, ni cambiaron el idioma. ¿Cuál sería algún contexto o algún punto desde tu perspectiva eh, que podría ser importante y específico para América? Dice Luis Vargas, importante exposición del compañero y líder del pueblo de NASA, Erickson, ya que el colonialismo tuvo efectos devastadores en los pueblos indígenas como el despojo de tierras, la pérdida de soberanía, la imposición cultural y la explotación laboral. También causó gran disminución de la población por enfermedades y violencia, además de establecer un sistema de discriminación racial. Pero a pesar de ello, los pueblos indígenas hemos resistido y hemos continuado luchando por nuestros derechos y territorios. Muchas gracias, Luis Vargas. Muy interesante tu exposición. Y podríamos decir, yo tengo una idea que también para que pudieras tu punto de vista, es que como que nos pusieron un virus en el disco duro, porque nos hicieron y nos han hecho pensar por mucho tiempo que somos inferiores a ellos. Y eso también es un fenómeno que le hemos llamado, que se llama eurocentrismo. Entonces, en base a lo que comenta Luis Vargas, lo que te menciono, ¿cuál sería tu perspectiva, estimado Erickson? Vale, profesor, y muchas gracias, compañero Luis, por estar en el espacio también. Efectivamente, varios elementos del ejercicio, y es que, insistiendo con las leyes de Burgos, la ley de Burgos trae 7 principios, 35 ordenanzas que en principio, como toda ley, es de obligatorio cumplimiento. Aquí uno podría discutir, como incluso hoy constitucionalmente lo puede discutir también, y es la eficacia de la norma, ¿sí? Porque ahí hay unas garantías que se dieron, pero en terreno, en lo práctico, finalmente no se materializaron. Ese es parte del debate también. Y eso lleva a que las leyes de Burgos se establece, una de sus ordenanzas dice que los gobernantes ni los encomenderos no pueden prohibir el desarrollo de las prácticas indias, ¿sí? Es decir, las comunidades indígenas tienen unas ritualidades, tenemos unas prácticas cosmogónicas que en principio no debían de ser prohibidas, ¿sí? Por la colonia, por la colonia. Eso lleva entonces también a que podíamos efectivamente seguir practicando nuestro propio idioma, ¿sí? Nuestra propia cosmovisión, la forma de nosotros ver el mundo, ¿sí? Y entendemos entonces que ese choque cultural es el que lleva, como justamente el profesor lo planteaba, el tema de un etnocidio, porque básicamente en el contexto americano, según los estudios que hay, aproximadamente el 90% de la población indígena fue exterminada, ¿sí?
Es decir, los que hoy existimos somos descendientes de ese 10% aproximadamente de pueblos indígenas que resistieron, ¿sí? En el caso colombiano hay varios pueblos indígenas que por contextos geográficos, por su capacidad de organización, por distintos factores pudieron resistir a esa ola de invasión, ¿sí? Y de imposición desde el ejercicio, pues, de la corona española. ¿A qué nos lleva entonces? Y efectivamente lo que manifestamos es que debido a todos esos factores, ¿sí? Porque es una conjugación de factores, desde el ejercicio militar, ¿sí? Porque es la forma en últimas como en el, el famoso debate de Valladolid, que se pone, digamos, en discusión esta situación, si el ejercicio de la guerra es un ejercicio legítimo para conquistar estos pueblos indígenas, ¿sí? Pero también una arma contundente, pues que fue la religión, ¿sí? Porque vinieron de la mano religión y la guerra, y eso conjugado con el ejercicio de la famosa evangelización que nos lleva entonces a un proceso posteriormente de el reconocimiento de las escuelas donde muchos de nosotros, pues justamente como se decía, nos sembraron un poco esa mentalidad, si se quiere decir, ese virus de intentar pensar entonces en la lógica europea, en la lógica eurocéntrica, ¿sí? Y olvidar entonces la historia propia de los pueblos indígenas con un efecto, pues digamos, devastador, porque el propósito es homogenizar, y en el caso colombiano nosotros tenemos ese antecedente bastante fuerte, que los compañeros que han interlocutado en el ejercicio de las comunidades indígenas lo conocen, y es que existe una ley por allá, ya en la época republicana, ¿sí? En 1890, que es la famosa ley 89, que el epígrafe justamente dice eso, ¿sí? La forma como deben ser civilizados los salvajes. Entonces, es un término bastante fuerte que, digamos, incluso esa ley perduró por casi un siglo, solo que hasta la Constitución de 1991, la Corte Constitucional declara esos términos, pues, inconstitucionales, porque van en contra, pues, de todos los tratados internacionales y garantías de derechos fundamentales y derechos humanos que efectivamente entonces el Estado colombiano introdujo a la garantía de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué hay que decir? Que hoy los pueblos indígenas hemos consolidado un ejercicio, digamos, de resistencia, ¿sí? Vivenciando lo que podemos decir nuestra propia historia, ¿sí? Porque pues la colonia justamente lo que trae es eso, la imposición, la violencia, el exterminio y una forma de ver el mundo que es la que nos quisieron imponer, ¿sí? Y efectivamente tenemos otros casos donde efectivamente lo que se hace es colonizar, pero se respetan esas autonomías, esas formas de vida que tienen esos pueblos pues colonizados, ¿sí? Entonces son casos totalmente distintos. Pues desafortunadamente digamos que América no tuvo esa suerte, y como consecuencia de ellos pues tenemos esa debacle y esa, como se denominó, holocausto, porque básicamente ese exterminio nos lleva a configurar ese término. El presidente mexicano anterior empezó una idea de que los españoles tenían que pedirnos disculpas por su actuar durante la colonia. Esto se criticó mucho, inclusive el propio presidente consideró porque no fue contestada una carta que envió al rey, y el rey la publicó y se burlaron pues de esa solicitud de perdón. ¿Y crees que de una otra forma es una exigencia absurda el pedir que hoy los descendientes de esa de ese hecho, igual nosotros, ¿no? ¿Crees que sería válido, necesario el que fuera perdón? Inclusive el rey asistió para ver su actitud eh, a el rey de España a la toma de posición del presidente Petro, y pidió la espada, ¿no?
video de la espada de Bolívar, y el rey no se paró y tenía una cara como de molesto. Ya cuando hubo el cambio de poder en México, pues ya ni siquiera se le invitó al rey, porque de acuerdo con la idea mexicana, pues no son personas que sean empáticas con los pueblos indígenas, inclusive hoy actualmente. Y entonces, como no se le invitó al rey, pues el presidente tampoco quiso asistir a esa ceremonia de cambio de poderes del presidente. ¿Cómo ves todo esto? Era necesario, porque además era en el contexto de 500 años pues de este encuentro no muy, no muy amigable, podríamos decirlo, sino de sometimiento, de muerte, de imposición, de saqueo. Inclusive creo que todavía actualmente de una u otra manera nos saquean, porque Latinoamérica es una región del mundo donde hay muchos recursos y en Europa no tantos. ¿Qué opinas al respecto? Y ya está aquí con nosotros el querido doctor Wisman. No sé si quieras agregar algo antes de que Erickson haga el honor de contestar estas observaciones. Bueno, pues primero que todo, nuevamente, pues agradecer la invitación, apreciado Doc. Para mí, pues es un honor poder, pues, tener estos espacios donde compañeros egresados, pues, estamos evidenciando esa importancia de tocar temas académicos, sobre todo, pues, viendo la importancia de tener muchos puntos de vista. Y creo que es algo que el programa ha logrado ya en sus corto mes y medio de inauguración consolidar. Creo que hemos tenido perspectivas diferentes, perspectivas que nos enriquecen y en esa misma medida, en el entendimiento que no podemos cambiar lo sucedido, creo que sí nos queda mucho aprendizaje para establecer las nuevas dinámicas de interacción basadas en elementos de dignidad, en elementos de respeto, en el reconocimiento de valores que nos hacen como latinoamericanos y que creo que escuchar estas voces, como lo dice el nombre de nuestro foro el día de hoy, resulta pues importante. Entonces, pues nada, agradecer mi doc, he estado muy atento escuchando la participación de mi doc, creo que es muy enriquecedora para todos los que estamos viendo en este momento nuestra transmisión, creo que son puntos de vista que debemos escuchar, que debemos considerar y sobre todo por esa perspectiva de tener cosmovisiones diferentes. Con esa espacio, gracias mi doctor Alfonso también. Entonces, pues doc, ahí sí te escuchamos qué perspectiva tienes de la pregunta que hizo el doctor Alfonso. Vale, perfecto. Digamos que no solo en el caso colombiano, sino que la mayoría de pueblos indígenas hoy aún sufrimos un racismo estructural, ¿sí? Ese es un gran mal, es un gran problema que tienen la mayoría de estados, y justamente porque hay una lógica, mm, pues, de creer que hay unos ciudadanos, si se quiere decir, superiores, ¿sí? Y que hay unos ciudadanos que de alguna manera estamos condenados a servir a ese ejercicio de superioridad, pues, de algunas culturas y de algunos pueblos. Entonces, ese es, digamos, uno de los problemas que hoy tiene, pues, el mundo, si se quiere decir, y por eso incluso hay guerras, ¿sí? Por choques culturales. Eso nos lleva entonces a que, digamos que todos los actos simbólicos que se puedan, incluso pues todos los actos de reivindicación, incluso si sean simbólicos, terminan siendo ejercicios reivindicativos pues para los pueblos indígenas, porque es reconocer que efectivamente hubo una vulneración, que es reconocer que los pueblos indígenas sufrieron, padecieron circunstancias a las que nosotros no estábamos condenados porque, claro, aquí hay una invasión, ¿sí? Y como hubo una invasión, pues lo que siempre hemos nosotros acreditado y es que estábamos en el territorio nuestro, teníamos nuestra forma de vida, ¿sí? Y llegan otros sujetos a intentar poner entonces un nuevo modo
de vivir, ¿sí? De practicar nuestras costumbres, y eso entonces justamente llega el choque cultural porque pues aquí nosotros no podemos desconocer y en los últimos tiempos la ciencia ha podido determinar el gran desarrollo que tenían los pueblos indígenas en distintos sectores, ¿sí? En la construcción, en el tema de acueductos, en el tema de, hay un tema clave y es poder entender el lenguaje, ¿sí? Que nosotros decimos el lenguaje de la naturaleza, y eso nos lleva a que tenían amplios conocimientos avanzados en temas de astrología, ¿sí? Que efectivamente entonces en los últimos tiempos han podido acreditar que esos conocimientos pues quedaron minimizados, ¿sí? Quedaron pues olvidados, y entonces por eso siempre repetimos la historia pues europea, ¿sí? Incluso en la religión es una historia netamente europea también, con figuras, digamos, y con identidades, ¿sí? Y creando mitos fundacionales pues en la lógica europea, ¿sí? No en la lógica de los pueblos indígenas, porque pues nosotros en nuestro ejercicio cultural pues también tenemos nuestras formas culturales de poder vivenciar que chocan, ¿sí? Y ese choque pues es el que generó toda esta ola de violencia, no solo en Colombia, sino en los distintos países latinoamericanos. Y a pesar de eso, justamente estaba consultando, en el caso mexicano es importante, a pesar de que hay de alguna manera muchas dificultades con los pueblos indígenas, pero en los últimos tiempos, afortunadamente, hay unas garantías constitucionales que permiten entonces esa reivindicación de derechos colectivos de los pueblos indígenas, en el caso colombiano también, ¿sí? Pues el caso de los compañeros de Bolivia también son asuntos profundamente de resaltar, los compañeros del Ecuador, que son pueblos indígenas aquí, hermanos, que también han logrado unas garantías constitucionales, ¿sí? Insisto, aquí viene un debate pequeño, es frente a la eficacia, porque efectivamente está garantizado el derecho en la Constitución, pero en la materialización ahí tenemos algunas profundas dificultades, por lo menos en el caso colombiano, y efectivamente nos lleva entonces a adoptar algunos mecanismos de exigibilidad de derechos colectivos por fuera, en muchos de los casos, de las garantías constitucionales que hay. Entonces, efectivamente, todas estas circunstancias que vemos a veces en los panoramas del orden pues, mundial también, y de actos de reivindicación que hay de los pueblos indígenas y de otros pueblos, porque efectivamente hay muchos otros pueblos que han sido sometidos también con esa lógica de superioridad de algunos actores que intentan entonces homogenizar e imponer formas de vida que de alguna manera entonces genera este tipo de circunstancias de pues asesinatos y otros aspectos que nos llevan entonces a que en el derecho internacional, por fortuna, pues se vea como unas responsabilidades que los estados deben de empezar a asumir. Muy interesante y una de las preguntas que me hago ahorita que Whitman mencionó que eso está en el pasado. Yo creo que no está en el pasado, creo que se sigue manifestando y se sigue manifestando en la discriminación y en el saqueo. Hay un concepto muy interesante que ha generado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en varios casos, que es el concepto de tierras ancestrales. Este concepto de tierras ancestrales implica que los pobladores o los descendientes de los pobladores originarios en todo momento deben de recuperar las tierras que tenían, porque no solamente es el espacio físico, sino el espacio espiritual y en última instancia el espacio de existencia de esa cultura. También ha establecido como un derecho colectivo esta tenencia de la tierra, pero también ha establecido la identidad cultural de cada grupo, el respeto a sus situaciones de imposición, de que sea posible no ser una visión llamada occidental, porque pareciera, y eso sí a mí se me calienta, Wisman,
Y él dice, pareciera que no tenemos derecho a pensar y solo tenemos derecho a reproducir lo que ellos nos han educado, lo que ellos nos dicen, y hemos llegado al absurdo, inclusive en el campo del derecho, que podríamos decir que nos hemos convertido en consumidores ideológicos de los europeos. Y no nos damos cuenta que tenemos contextos diferentes y que tenemos también inteligencia, capacidad para afrontar y resolver nuestros problemas. Y esa dominación sigue siendo como un germen que quedó ahí y que se sigue manifestando. Su visualización es la discriminación sistemática y estructural, muchas veces. Inclusive a mí me llama la atención, ahora que mencionabas los derechos humanos, Erickson, de que la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas es hasta el 2007. Es decir, ¿cuántos años han pasado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta 2007 se empieza a hablar de que los derechos de los pueblos indígenas? En México tuvimos una revolución donde se habló por primera vez de los derechos sociales, pero se agrupaba a los indígenas como parte de los campesinos, ¿no? Entonces homologaba todo lo que era campesino, todo lo que era rural, pues no había una distinción entre campesino y poblaciones o descendientes de poblaciones originarias. Y hubo un caso en Argentina, el caso Comunidades Laca Jonás, Nuestra Tierra versus Argentina, en el cual los invasores fueron campesinos a tierras ancestrales. Y entonces, a pesar de que en la sentencia se dice, tanto los campesinos como los indígenas se encuentran en una situación de vulnerabilidad por las condiciones en las que viven, pero las tierras ancestrales pues les pertenece a los campesinos, digo, a los indígenas, perdón, porque los campesinos habían invadido esas tierras, habían llevado a su ganado pues se comía la vegetación, defecaba en el agua, ¿no? Contaminaba, y entonces fue la primera sentencia, de hecho, que habló sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, correlacionado con el derecho a la alimentación como identidad cultural y el derecho al agua. ¿Qué piensas, Erickson, al respecto? Vale, profesor, varios elementos, importante el contexto, porque efectivamente son parte de los ejercicios que hoy los pueblos indígenas venimos consolidando, ¿sí? Y como usted lo manifestó, aquí hay un asunto que hay que complejizar también, porque existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero en el derecho internacional es lo que conocemos como soft law, ¿sí? Y es que al final no es vinculante. Luego entonces es un concepto, mero concepto, ¿sí? Que pone en un grado aún de vulnerabilidad a muchos pueblos indígenas, ¿sí? Y esa situación uno la puede cotejar entonces con el convenio 169 también de la OIT, que es uno de los instrumentos jurídicos de mayor relevancia a nivel internacional, que por fortuna han tenido acogida de muchos de los estados y que se han implementado en los ordenamientos jurídicos nacionales. En el caso colombiano, pues digamos que rápidamente se introdujo al ordenamiento jurídico en 1991 y ha servido como un aspecto fundamental y que también permitió el movimiento indígena, nosotros lo conocemos, tiene lo que denominamos una plataforma de lucha, ¿sí? Y sobre esa plataforma de lucha tiene unos principios, ¿sí? Y cuando uno revisa la Constitución colombiana de 1991, podíamos incluso hablar de una especie de constitucionalización de esos principios y de esa plataforma de lucha del movimiento indígena. ¿En qué sentido? Porque justamente se habló del territorio, pero no de un territorio de carácter privado, ¿sí? Sino que un territorio de carácter colectivo. Básicamente es un ejercicio, digamos que
de la colonia viene una garantía que los pueblos indígenas la apropiaron para darle buen uso, y por eso hablamos del derecho a la propiedad colectiva, que constitucionalmente está consagrado en el artículo 63 en el caso colombiano, y que tiene unas garantías bien importantes, que le dice que es inembarcable, imprescriptible, inalienable, ¿sí? Y esa esfera es digamos, un aspecto fundamental de protección para el ejercicio de los territorios de los pueblos indígenas. Y justamente eso es lo que permite entonces de entender lo que se denomina los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, ¿sí? Porque en la época colonial lo que, digamos, se logra entender es que hay una especie de lo que se denominaría unas cédulas reales expedidas pues por la corona española, garantizando una porción de terreno que son los resguardos para las comunidades indígenas, pero en el caso colombiano, en la época colonial, pues resulta que perdón, en la época republicana, pues digamos la historia lo que recopila es que debido a a las guerras y en muchos de los casos, voy a decirlo así un poco coloquial, artimañas, ¿sí? Jurídicas, pues por los notarios, por los jueces, incluso por los mismos curas, ¿sí? Engañaron a los pueblos indígenas para que entregaran esos títulos colectivos y se configurara entonces esas porciones de tierra en propiedades de carácter privado. Entonces, eso lleva entonces a que el antecedente en el caso colombiano, muchos de los pueblos indígenas carezcan, ¿sí? De un título formal en los términos pues, que hoy conocemos legales, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, la forma de acreditarlo es que podamos vincular un ejercicio de carácter cultural, de carácter social, de carácter económico, que las comunidades indígenas hayamos ejercido en esos territorios, y un elemento fundamental que es un ejercicio espiritual, ¿sí? Porque nosotros siempre hemos acuñado que pues los pueblos indígenas sin tierra, pues en últimas perdemos la esencia, y como consecuencia el derecho o la garantía de la tierra pues se constituye en un elemento esencial que permite la pervivencia, la convivencia de los pueblos indígenas, y acuñado al término que nosotros hemos establecido de que los pueblos indígenas requerimos vivir en el tiempo y en el espacio. Por consiguiente, el territorio es un elemento fundamental, y que pues el territorio también fue fruto, digamos, de múltiples intenciones y de múltiples olas de violencia, ¿sí? Porque voy a contarlo en el caso colombiano también, ¿sí? Hay una ley por allá en 1927 que rápidamente, digamos, se puede consultar, y esa ley en el artículo 9, ¿sí? Establece que se hace la división de los resguardos, pero que esa división, ¿sí? Una porción de esos resguardos que es de propiedad colectiva le corresponde también a la iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia sigue teniendo un acto, un grado, digamos, de injerencia en las políticas, pues, del Estado. Luego, entonces, por eso en el caso colombiano hay muchísimas, digamos, iglesias que se construyeron donde eran los territorios indígenas, y muchos territorios indígenas quedaron en manos en posesión, ¿sí? De la misma iglesia, que efectivamente lo que hizo entonces es replegar a los pueblos indígenas a zonas montañosas, que es donde hoy de alguna manera pues permanecemos y vivimos. Y por eso ahí permite, digamos, estimados compañeros, acuñar unos términos que nosotros como pueblos indígenas hemos venido fundamentando. Y es que, claro, a nosotros nos expropiaron, utilizaron muchos métodos, ¿sí? Unos métodos legales, ¿sí? Como explicaba la ley 19 de 1927, y entonces dijeron, los títulos de los pueblos indígenas carecen de validez, luego entonces esto se puede, digamos, adjudicar, se puede parcelar, y dejan de existir la propiedad colectiva y todo pasa a ser propiedad privada, ¿sí? Eso sucede más o menos en 1940, 1950, y por eso viene la reivindicación de los pueblos indígenas para la década de 1970, y en la década de 1990 empezamos a acuñar un tema de recuperación, un tema de liberación de la madre tierra, porque justamente todo el contexto histórico nos permite identificar que esos territorios ancestralmente eran nuestros, que llegaron unos actores que los saquearon, nos invadieron, digamos, nos expulsaron, ¿sí? Hacia otros espacios,
y luego entonces desde el ejercicio cultural pues hemos venido adelantando esas acciones que permiten entonces fundamentar que ancestralmente pues esos territorios han habitado las comunidades indígenas. Incluso hay vestigios, ¿no? Porque se encuentran arqueologías, pues por así decirlo, y vestigios de las comunidades indígenas que permite efectivamente seguir fundamentando que ahí hay herencia de los pueblos indígenas. Muy bien, muchas gracias. Son muy interesante. Wilman, ¿ya estás relajado? Porque estás ahí con tu bolita relajándote nada más. ¿Eh? Bueno, Aprendiendo mucho. bien, ¿no? Todos aprendemos. Algo que hay que decirlo es que también en estas sentencias que me he referido de la Corte Interamericana, pues una de las cuestiones de las condenas es, primero, delimitar las tierras ancestrales, marcarlas y es pedir títulos colectivos. Ahora, un tema también que es sensible y que, como tú has mencionado, estimado Erickson, es que pues sí tenemos normas y también la Corte Interamericana ha dicho, no importa que haya normas, lo que importa es que sean prácticas, que sean eficaces, ¿no? ¿Y cómo ves eso de la consulta previa, libre e informada? ¿Y es posible realizarse de manera autónoma de una asamblea de la población que no sea, de los pueblos, que no sea pues una simple simulación? ¿Y cuáles serían los requisitos para que no fuera una simulación? Perfecto, ese tema es bien, bien clave porque desafortunadamente, digamos, hay estados donde el convenio 169 aún no está en rigor porque, digamos, no se aprobó en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico de esos estados, ¿sí? Y eso pone en un desequilibrio a estos pueblos, ¿sí? Porque entonces no tienen esa garantía legal, ¿sí? En el caso colombiano, por fortuna, y la incidencia que ha tenido el movimiento indígena ha llevado entonces a que la consulta previa, como lo establece el convenio 169, sea reconocido como un derecho fundamental, ¿sí? De carácter colectivo. Y en ese sentido, digamos que ha obligado al Estado a que cuando se presente a un tipo de obra, a un tipo, digamos, de decisiones que lleguen a afectar a los pueblos indígenas, pues se nos consulte, ¿sí? Pero por circunstancias, uno podría decir, ideológicas y políticas, hoy ese derecho se quiere restringir, ¿sí? Y han encaminado en el Congreso colombiano varios proyectos de ley intentando restringir el derecho a la consulta previa bajo una premisa o bajo un argumento en que el derecho a la consulta previa es un límite al desarrollo, ¿sí? Y entonces, pues ese es otro debate, ¿sí? Porque en la lógica nuestra, pues podemos interpretar un aspecto distinto del desarrollo en una lógica pues neoliberal como la propone pues el Estado colombiano, ¿sí? Y lleva entonces a qué circunstancia, y es que desafortunadamente los pueblos indígenas en un inicio no éramos expertos, por así decirlo, en procesos de consulta previa, ¿sí? Ese es uno de las primeras condiciones que nosotros llegamos en desventaja, ¿sí? Porque llegan unos funcionarios con unas intenciones, con unos proyectos, ¿sí? Y con una especie de persuasión básicamente, ¿sí? De decir, oiga, permítanos hacer el proyecto y ustedes tienen estas garantías y que esas garantías básicamente son en temas económicos, ¿sí? Pero se desconoce entonces un ejercicio cultural, un tema de apropiación del territorio. Y eso, cuando nosotros hablamos de un tema de identidad, de un tema de el arraigo al territorio, pues son aspectos que en términos económicos no se pueden cuantificar, ¿sí? Y es parte, digamos, de los debates entonces que existen. Por eso, en el caso nuestro, en el caso colombiano, efectivamente, la consulta se ha catalogado que tiene que estar bajo el principio de la buena fe, ¿sí? Y que justamente esos procedimientos se tienen que desarrollar con las plenas garantías y que las comunidades no tengan duda, ¿sí?
de las ventajas y de las desventajas que esos proyectos que se están, digamos, encaminando tienen hacia las comunidades indígenas. Ahora, lo que uno puede decir es que en términos prácticos, esta situación desafortunadamente no se ha llevado a cabo, ¿sí? Porque nosotros acuñamos algún término, lo que decimos es básicamente más que consulta previa, es una información previa nada más, ¿sí? Porque más allá del concepto que rinda la comunidad, en muchos de los casos no se vuelve vinculante, ¿sí? Y se, digamos, se ejercen distintas presiones para que, si no es toda la comunidad, por lo menos un grupo de la comunidad o algunos líderes de la comunidad, autoricen esos procedimientos. Entonces, son parte, digamos, de las dificultades, también, digamos, de las dinámicas de los pueblos indígenas, pero parte de las estrategias que los estados han usado para lograr sus cometidos en distintos proyectos. Entonces, nosotros siempre hemos fundamentado que de alguna manera no nos oponemos, digamos, al desarrollo, pero ese desarrollo debe sí guardar, digamos, armonía con nuestras prácticas culturales y un ejercicio también, digamos, amigable con lo que nosotros denominamos los espacios de vida, ¿sí? O con los ecosistemas o los derechos de la naturaleza en los últimos tiempos, que es un término que también se ha venido acuñando desde los pueblos indígenas y que ha tenido entonces acogida y relevancia también en el ejercicio pues legal y en el derecho internacional también. Muy bien. Estimado Whitman, Sí, señor, muchísimas gracias. Creo que estos espacios nos permiten evidenciar la importancia del diálogo en la medida de lograr ver otras formas de contemplar conceptos. Creo que MIDOC, al plantear espacios, por ejemplo, sobre qué es el desarrollo, creo que es un punto muy interesante cuestionarnos qué concepto tenemos de desarrollo en Latinoamérica, de seguridad alimentaria, de cultura, de acceso a ciertos servicios y la protección a ciertos valores culturales como tal. En esa medida, creo que resulta interesante saber qué perspectiva se tiene hacia un diálogo con la sociedad civil. Pues más que hablar de sociedad civil, sino un diálogo en que permitamos entender que posturas diferentes, pero sí se puede generar una construcción como tal. Y creo que esa medida enriquecería aún más esa perspectiva latinoamericana que desde el foro estamos logrando o estamos buscando consolidar, porque creo que resulta importante ver esas diferentes manifestaciones de comprender las realidades y sobre todo cómo se pueden integrar a la de nosotros. Creo que el día de hoy hemos podido evidenciar posturas y temas muy particulares, muy interesantes, y en esa medida creo que debemos fomentar el diálogo para esta misma comprensión, debatirnos para Latinoamérica qué vamos a entender sobre desarrollo, cómo establecemos políticas medioambientales de fomento hacia la protección como tal, cómo, incluso esto me parecía muy interesante, es cómo se pueden generar estrategias intersectoriales para combatir escenarios como pobreza y pobreza extrema, donde son comunidades vulnerables que ven afectadas en este sentido. ¿Cómo puedo dar una seguridad alimentaria reconociendo los valores diferenciales que nos ofrece la tierra en Latinoamérica? Creo que todos estos son puntos que no los busco que tratemos a profundidad el día de hoy, pero que sí nos da como el punto de partida para que sea un tema muy interesante de cómo yo puedo aprender del otro. muy bien, Whitman. Y hay algo también que se relaciona mucho, y ya lo has mencionado, pero quisiera que pudieras profundizar un poquito más, mi querido Edison, respecto a por qué las poblaciones indígenas o los descendientes de las poblaciones originarias cuidan más el medio ambiente. Generalmente se menciona que las comunidades indígenas son los verdaderos guardianes de las áreas donde hay más biodiversidad. ¿Qué opinas al respecto, Edison? Claro, digamos que
Efectivamente, eso es una realidad, ¿sí? Y esa realidad pues también tiene un contexto y es que justamente como lo indicaba al inicio, pues con todo ese proceso de colonización, pues llevó a que los pueblos indígenas nos refugiáramos por estrategia, ¿sí? En espacios geográficamente de difícil acceso, ¿sí? Y esos espacios de difícil acceso, pues hoy, digamos, son, digamos, un gran porcentaje, un gran potencial en el ejercicio de la biodiversidad, ¿sí? Y entonces hacemos presencia y la política en últimas de los pueblos indígenas ha sido de armonía, pues con la madre tierra, con la madre naturaleza o con los espacios de vida, ¿sí? Y eso ha llevado entonces a que efectivamente en aspectos, digamos, medioambientales, hemos insistido entonces que podemos seguir haciendo un ejercicio de protección de esos ecosistemas, no solo para los pueblos indígenas, es lo que siempre hemos manifestado, sino para la humanidad, ¿sí? Porque habitamos en territorios con alto potencial hídrico, con alto potencial en la generación pues, de oxígeno, ¿sí? Y distintos elementos que son de vital importancia para la existencia humana. Y eso lleva entonces aquí, como ya estamos, creo, un poco para cerrar, lo que no me puedo ir del escenario sin dejar acuñado, que hoy en el caso colombiano venimos trabajando lo que nosotros hemos denominado los sistemas propios, ¿sí? Y es en una lógica, como Wisman lo indicaba, cómo los pueblos indígenas aportamos al ejercicio también del diálogo social, aportamos al Estado, ¿sí? Aportamos a la nación, ¿sí? Porque por muchas circunstancias, pero hoy usted no va a escuchar por lo menos en la zona donde habitamos, nosotros decimos que no somos colombianos, ¿sí? Le hemos de alguna manera aculturizado ese ejercicio y entonces nos identificamos como colombianos, pero lógicamente reivindicamos el ejercicio de los pueblos indígenas. Y en esa lógica entonces nosotros hemos ido fundamentando, hemos ido construyendo en el ejercicio de lo que diríamos nuestra propia historia, ¿sí? Pues consolidar los sistemas. Y entonces hace poco el Estado colombiano reconoció lo que se denomina el sistema de educación propio intercultural, ¿sí? Que es el SEIP para los pueblos indígenas y que ese modelo de alguna manera, pues lo que propone, ¿sí? Lo que intenta, digamos, lo que intentamos hacer es, digamos, lo que nosotros hemos denominado también una educación de la vida y para la vida, fundamentando lógicamente en reivindicar nuestras propias prácticas culturales también. Porque tuvimos un choque enorme con la escuela, tuvimos un choque, digamos, profundo con la forma de enseñanza desde la iglesia, luego el Estado, ¿sí? Y hoy queremos entonces que sean las mismas comunidades las que hagamos esa educación, las que hagamos esas, lo que nosotros denominamos esas pedagogías propias, y lógicamente nosotros no estamos cerrados a decir es que este es un modelo solo para los indígenas. Oiga, los compañeros que de alguna manera se sientan identificados y que por curiosidad incluso, ¿sí? Quieran conocer del modelo que nosotros venimos implementando, efectivamente son acogidos a estos procesos de construcción conjunto, porque aquí ese es uno de los elementos fundamentales de los pueblos indígenas, que no construimos de manera individual, sino es una construcción colectiva, conjunta, pensando, digamos, en lo que denominamos el buen vivir de los pueblos indígenas. Paralelo a ello está el otro sistema que es el sistema de salud propio, el sistema de salud propio e intercultural, que es el CISPI, ¿sí? Y que aquí un elemento fundamental, ¿sí? Porque también se nos apropiaron de nuestras medicinas, de nuestras plantas y todos estos aspectos, ¿sí? Y este sistema intenta reivindicar ese ejercicio, ¿sí? De lo que nosotros denominamos la sabiduría ancestral, donde están todo lo que nosotros denominamos los parteros, los sobanderos, ¿sí? Gente que tiene unos dones y unas habilidades especiales para sanar y curar enfermedades que permite entonces no acudir a un ejercicio netamente medicalizado y occidental, ¿sí? Aunque lógicamente el contexto que hoy tenemos no hace que eso lo desconozcamos, sino que es un ejercicio, digamos, integral que nosotros queremos fortalecer. Ese es el otro sistema. Y el tercer sistema que nos lleva incluso para trabajar el tema que es objeto de un poco de pregunta, el tema ambiental, es un sistema que nosotros denominamos la Autoridad Territorial Económico-Ambiental, que es la TEA, ¿sí? Que también fue reconocido y que está en los debates de la opinión pública en el Estado colombiano en los últimos tiempos y que hace poco
decidió una acción de inconstitucionalidad por la Corte Constitucional, que por fortuna declaró solo algunos conceptos, digamos, inconstitucionales, y dejó con vigencia el decreto ley que de alguna manera fue consensuado con el gobierno nacional y las comunidades indígenas, y que tiene tres componentes importantes, digamos, ese sistema. Uno, que es el componente territorial, el componente ambiental y el componente económico, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, es parte del ejercicio de la construcción y de la apuesta política que tenemos como movimiento indígena, y es parte de lo que nosotros le aportamos al Estado también, ¿sí? Porque en ese sentido son las mismas comunidades de alguna manera las que vamos a resguardar, las que vamos a proteger, ¿sí? Y ahí entra y tiene un rol fundamental el tema de la consulta previa, porque para nosotros sí ha sido bastante, digamos, voy a denominarlo así, útil este instrumento, esta garantía legal, porque ha imposibilitado de que muchas empresas, incluso de carácter internacional, pues lleguen a las comunidades a saquear los recursos naturales que nosotros tenemos. Porque parte, digamos, de esos debates también, pues muchos incluso los estados y muchas empresas internacionales, pues las comunidades indígenas nos miran esa riqueza, digamos, en términos de minerales, en términos medioambientales que tenemos en nuestros propios territorios, y que en una concepción, digamos, espiritual, pues nosotros no tenemos el territorio como un ejercicio, digamos, de explotación, de expropiación, sino que básicamente es un ejercicio para la pervivencia cultural. Muchas gracias. Te iba a dar la voz para que nos hicieras una conclusión del tema, pero ya te adelantaste y muy bien, excelente. Queremos hacerte entrega de forma virtual de un reconocimiento. Le vamos a pedir al doctor Wilman Díaz que nos haga el honor de entregarte virtualmente en este acto, ¿ah? Te lo vamos a llegar también virtualmente, un testimonio de nuestro agradecimiento y reconocimiento por tu gran capacidad para tocar estos temas. Por favor, doctor Wilman. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Para el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la Fundación Universitaria de la Arena Andina, otorgan el presente reconocimiento al doctor Erickson Echenique Benachi por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica con la conferencia magistral Los alcances de la colonización en América, Holocausto de voces que no se escucharon. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica, reafirmando los principios de diversidad, cooperación y construcción colectiva del conocimiento que fundamenta la integración cultural y académica latinoamericana, entregado el día de hoy, 6 de agosto del 2025. Nuevamente, mi doc, para mí también es un placer. Muchísimas gracias por aceptar tu participación. Creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, sí, muchas gracias, Edison. La verdad estuvo muy interesante. Vamos a tener como parte de este foro analizar si podemos ir particularizando algunas características para difundir, qué es lo más importante, la protección de los derechos humanos a las poblaciones, a los descendientes de las poblaciones originarias. Nosotros tan solo en México somos más de 68 comunidades indígenas Pueblos. conocidas, pueblos, y tan solo en Chiapas, en el lugar donde estoy, tenemos alrededor de acuerdo con la constitución local, 12 grupos étnicos que tienen su propia cultura, su propia lengua. Tenemos zonas donde son eminentemente poblaciones indígenas y que tienen también muchos reclamos, muchas reivindicaciones. Saludamos a Nubia Volverás, a Cucho. Felicidades, amigo Erickson. Un abrazo. Saludamos también a Guillermo Tomás. Gracias, Guillermo. También te regresamos el saludo. John Freddy Ramos, muy bien, excelente ponencia. Y pues agradecemos a todos los que nos han seguido y que los invitamos a que nos sigan en este foro. Y esperamos, doctor Edison Beneche, que no sea la última vez que nos acompañes, por favor. Claro que sí, profesor Alfonso y doctor Wisman, también muy agradecido por el espacio.
por el reconocimiento y claro, desafortunadamente la cuestión es de tiempo porque de verdad que hay bastante tema por conversar, por ilustrarnos y que permita justamente, como se ha denominado, consolidar un pensamiento latinoamericano, si se quiere decir, o un pensamiento, nosotros los pueblos indígenas lo denominamos de Latviia Yala también, y que justamente es reivindicar que hay una historia que se ha intentado ocultar y que lo del eurocentrismo pues de alguna manera jugó un papel importante en la época de la decolonización y que hoy es nuestro momento también de poder consolidar y construir y de alguna manera fomentar una sociedad pues yo creo que igualitaria y equitativa que permita convivir en paz y en armonía. Muy bien, muy bien. Bueno, pues agradezco tu participación, desde luego, de También de todos poder los consolidar y temas, el construir doctor, y de alguna el manera doctor fomentar una Wilman, sociedad, pues yo creo que que igualitaria y ahora equitativa estuvo que muy, permita muy convivir en paz y en interesante. armonía. Ahora se está escuchando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues una repetición, agradezco tu participación, desde pues luego, nos vemos pronto la próxima semana aquí nuevamente tocando este tipo de temas. Hay algo que a mí me llama la atención y que nos vamos a despedir con este video. ¿Qué te parece, Wilman? De acuerdo, de acuerdo. Tenemos que tener nuestra propia historia y hay que reconocerlo, que las poblaciones originarias son los que nos dan verdadera identidad a la gente que estamos en Latinoamérica. Gracias y hasta pronto. La mentira que llamamos historia. Cómo Europa escribió el guión del mundo y borró a quien lo había inventado. Nos enseñaron que venimos de Grecia, que pensamos como europeos, que progresamos gracias a su luz. Nos contaron que América empezó a existir en 1492, que la filosofía nació en Atenas y que la historia solo vale si pasa por Londres, París o Berlín. Pero no era verdad. Nunca lo fue. La historia oficial no fue un espejo, fue una amputación. Europa no fue el centro del mundo. Fue una periferia mal adaptada que, durante siglos, miró con envidia a las civilizaciones que realmente sostenían el comercio, la ciencia, la cultura y la vida. China, India, Egipto, Mesopotamia, las culturas amerindias, los bantúes. Europa no inventó el mundo, lo saqueó, y luego escribió los libros. El Mediterráneo no era el centro, era un charco pequeño, insignificante, frente al océano del comercio real, el Pacífico. Los mapas escolares nos enseñaron a dibujar a Europa en el medio, agrandada, arrogante, como si de allí hubiera brotado todo. Pero antes de que los europeos aprendieran a leer y a fundir acero, los chinos ya imprimían libros, construían puentes, navegaban océanos. El Renacimiento que tanto celebramos no fue un milagro creativo, fue una copia, una transferencia furtiva de saberes árabes, chinos y africanos que Europa absorbió sin dar crédito. Leonardo da Vinci no inventó sus máquinas, replicó libros chinos que llegaron a Florencia, la imprenta, el papel moneda, la pólvora, los sistemas agrícolas modernos. Todo existía mucho antes de que Europa soñara con dominar algo más que sus propios pantanos. No somos hijos de Europa, somos nietos de civilizaciones que Europa apenas alcanzó a copiar. La modernidad no empezó con la Ilustración, ni con la Revolución Industrial. Empezó con el saqueo, con la invasión de América, con la destrucción de mundos enteros bajo el pretexto de traer civilización. La verdadera modernidad se fundó sobre el exterminio, el trabajo forzado y el robo de tierras, de saberes, de cuerpos. Nos enseñaron a hablar de descubrimiento, como si América hubiera estado escondida, esperando ser encontrada. Nos dijeron que la historia es una línea recta que va del este al oeste, de la barbarie a la razón, del mito al progreso. Nos domesticaron para repetir esas tonterías como si fueran certezas. La Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna. ¿Quién decidió esas etapas? ¿Desde qué arrogancia se nombró así la historia? Esas categorías no explican el mundo, lo reducen. Son la gramática de un romanticismo europeo que convirtió su marginalidad en mito. La verdad es más incómoda. Mientras Europa balbuceaba, China producía más acero que Inglaterra y Estados Unidos juntos. Mientras los castillos feudales se caían a pedazos, Bagdad tenía bibliotecas que harían sonrojar a cualquier universidad moderna. Mientras Europa olía a letrina, Córdoba brillaba con luces públicas y hospitales abiertos. ¿Y América? América no era un vacío esperando a ser llenado. Era un continente vivo, diverso,
plagado de culturas, de ciencias, de astronomías, de filosofías que no caben en los manuales escolares. Los mayas tenían observatorios cuando en Europa todavía creían que la Tierra era plana. Pero contar eso no convenía. Así que Europa inventó otra historia. Una donde ellos son los protagonistas eternos, los padres fundadores, los civilizadores universales. Una mentira que repetimos hasta olvidarla. Europa venció militarmente, pero fracasó moralmente. Ganó guerras, pero perdió la memoria. Hoy seguimos repitiendo sus relatos como loros bien entrenados. Seguimos creyendo que ser modernos es parecerse a París, que ser exitosos es consumir como Londres, que ser civilizados es pensar como Berlín. El eurocentrismo no es solo una mentira académica, es una amputación espiritual. Nos arrancaron la memoria, y con ella, la posibilidad de pensarnos de otro modo. Nos domesticaron para creer que la historia empieza donde ellos llegan y termina donde ellos deciden. ¿Quién estudió la historia mundial con otro esquema? Nadie, ni en Berlín, ni en Bogotá, ni en Santiago. Seguimos esclavizados a un calendario ajeno, a unas edades inventadas, a un centro falso. Pero tal vez sea hora de romper el espejo. Tal vez sea hora de recordar que antes de Europa hubo otras luces. Otras civilizaciones que no necesitaron conquistar para construir. Que no midieron su grandeza por la sangre derramada ni por los libros quemados. La historia no necesita vencedores. Necesita administradores lúcidos. Tal vez el futuro no sea escribir nuevos imperios. Tal vez sea recuperar las memorias robadas, las voces calladas, las raíces enterradas. Porque quien no recuerda de dónde viene, no solo pierde su historia, pierde su alma. Y nosotros ya perdimos demasiado. Este texto es un eco modesto de la lucidez de Enrique Dussel, quien nos enseñó que para ser libres, primero debemos recordar quiénes fuimos. Texto escrito por Manuel Fernando González Villamil.